Buenas noches. Si me contestabas quería decir que todavía no estaba muy despierto. Ayer hicimos una encuesta sobre a qué se le presta más atención, si a las enfermedades del cuerpo o a las enfermedades del alma. Y la encuesta salió más o menos así. En un 91% la mayoría de las personas le prestamos atención, gracias, amigo, a las enfermedades del cuerpo. Y en un 9% le prestamos atención a las enfermedades del alma. Y lo que no salió, tampoco estaba encuestado, son las enfermedades espirituales. Tenemos que entender algo, las cosas más valiosas no son las que se pueden agarrar con la mano. Las cosas que no se devalúan con el tiempo ni con las políticas económicas de un país son las más importantes. Las que puede hacer que alguien viva en el medio del África sin tener una tierra fértil para tirar una semillita y que brote algo, sin tener un pozo de agua cerca para tomar agua que sea potable o que no le haga daño, y aún así pueda ser más feliz que alguien que viva en la mejor capital del mundo. Son cosas espirituales. Y cuando nos faltan esas cosas espirituales, los síntomas se empiezan a sentir. Recién cantábamos Dame de beber y mientras adorábamos al Señor, me ponía a pensar en uno de los relatos que solamente lo dice el apóstol Juan. Y habla de uno de los soldados que evidentemente fue impactado al tener que presenciar la escena de la cruz. Fue el soldado al cual se le dijo, para acelerar la muerte de los que están crucificados, porque es un día feriado, es un día sagrado dentro de la Pascua judía, vamos a quebrarle las piernas, era una práctica bastante sanguinaria, para acelerar la muerte. Así que este hombre quiebra 2 pares de piernas, pero cuando va a aquel que estaba crucificado en el centro lo ve muerto. Y para que se cumpliera la profecía sin que él lo supiera, con una lanza en su costado, atraviesa parte del corazón y sale sangre y agua. Es algo medio extraño. Y más allá de las especificaciones de por qué pasó eso, a este muchacho le impactó para toda la vida que salió una fuente de ese hombre que estaba dando la vida por los demás. Esa fuente inagotable sigue todavía saciando, esa fuente sigue sanando y sigue restaurando las vidas. En esta mañana queremos compartir unos matecitos juntos. Si alguien trajo mate, compártalo con el que tiene cerca. Y si no, ¿qué va a hacer? Otra vez será. Quiero que hablemos de la peor de las enfermedades. Saben que muchas personas tienen sobrevaluadas algunas palabras sacadas un poco de contexto, entonces dicen cosas que uno no las tiene que pronunciar, como para que no te vengan. No es tan así lo que dicen las Escrituras, pero hay muchas personas que la palabra cáncer es una palabra que no aparece en el vocabulario y hasta hacen un silencio a la hora de mencionarlo. Y si a alguien le apareció en un diagnóstico esta enfermedad, es como una sentencia de muerte. Y más allá de los avances de la ciencia, de lo que sea, parece como que es la peor de las enfermedades. Y ¿sabes cuál es? Para cada uno la peor enfermedad es la que te toca padecer. Pero hoy quiero que hablemos de la peor de todas las enfermedades, que es la enfermedad menos investigada, menos reconocida, menos conocida, menos aceptada. Es una enfermedad que para descubrirla uno tiene que simplemente, como cuando uno va al médico, rever los síntomas para que un médico pueda decir, bueno, de acuerdo a los síntomas que tenés, el diagnóstico es esta enfermedad. Y yo quería que en esta mañana charlemos acerca de esto. Es una enfermedad que nos viene aquejando a toda la humanidad y es una enfermedad que es la que por lejos más estragos causa en nuestra persona. Porque no solamente afecta a nuestro cuerpo, también afecta a nuestra alma y principalmente afecta a nuestra vida espiritual. Como te decía, las cosas más valiosas son las espirituales. Una persona es feliz no por cuánto tenga, sino por cómo esté llena espiritualmente. Una persona puede experimentar una paz sobrenatural
no porque viva custodiado por un ejército de soldados con un montón de armas letales, sino que uno puede tener la paz en el corazón que tenía David cuando estaba en el medio de un desierto, escondido en una cueva, muy precaria, por cierto, pero por su fe podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque, Señor, vos me hacés vivir confiado. Es algo espiritual. Puedo estar en el lugar más seguro y viviendo mi mejor época y aún así todo sentirme inseguro y con miedo. En esta mañana quiero que charlemos algo acerca de estos síntomas de esta que es la peor de las enfermedades. Y no es un misterio porque seguramente sabés acerca de esta enfermedad, pero quiero que juntos charlemos acerca de esto. Esta enfermedad, como uno de sus primeros síntomas, tiene el causar soledad en el espíritu del ser humano. Jesús, cuando estaba en la cruz, una de las cosas que sintió como ser humano y cargando con la enfermedad de todos nosotros es que se sintió solo en la cruz. Y yo no sé cómo estás vos en esta mañana, pero todos los seres humanos alguna vez hemos experimentado esa sensación extraña de que aunque haya gente cerca, hay soledad adentro. Aún los adolescentes y los chicos, con todas las oportunidades para conectarse con todo el mundo a través de las redes, no es ni más ni menos que esconder la soledad. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es tratar de tapar los síntomas, ¿sí? Y de esconderlos, porque entonces es como que la enfermedad no se puede diagnosticar porque está tapada. Y hay muchas alternativas que usamos los seres humanos para esconder la soledad. Ayer contábamos de que hay gente de que no puede estar en silencio un rato. Le aturde el silencio, ¿sí? Es difícil entender cómo los porteños viven en una ciudad que es un hormiguero de gente, casi la mitad del país da vuelta ahí todos los días, y se van de vacaciones y uno dirá, bueno, se van a un lugar donde no hay ruido, donde hay tranquilidad, donde no hay que hacer colas, donde no te apuran, donde tenés estacionamiento hasta para la bicicleta, y se van a Mar del Plata, que termina siendo una capital federal extendida. Y algunos dirán, bueno, viven acostumbrados a eso. Ahora, pero estamos en una época donde hay mucha gente que le cuesta mucho dormir, y más allá de algún problema en sí, es porque la soledad hace que en esos momentos donde no hay ruido, donde no hay nadie, se sienta más, aflora más. Hay gente que se queda hasta la madrugada, hasta caer vencido por el sueño mirando alguna serie de Netflix, o viendo todas las historias de Instagram de conocidos y desconocidos, hasta que caiga el sueño y uno se duerma a la hora que se pueda dormir. Hay gente que se queda escuchando música hasta tarde. Está bueno ver, escuchar, por supuesto, el tema es tapar el síntoma. La soledad es algo muy feo y es uno de los principales síntomas de esta enfermedad. Por eso es la peor de todas. Estamos en un mundo cada vez más poblado, donde cada vez nos sentimos más solos. Para muchos esta época navideña y de fin de año es una mezcla de emociones, y vos lo sabrás bien, porque es una mezcla de recuerdos de cosas que ya no están o de personas que ya no tenemos, pero también es una mezcla de melancolía con alegría, con que hay que festejar, pero ni el pan dulce ni el arbolito pueden llenar las necesidades espirituales de soledad. Por eso Dios al principio, cuando lo hizo a Adán, una de las cosas que notó de su orden divino y de su creación maravillosa es que no era bueno que el hombre esté solo. No era bueno. ¿Y sabés qué? Hasta el día de hoy no sigue siendo bueno que el hombre esté solo. La soledad es una de esas cosas que Dios permite por algunos instantes para hacernos reaccionar, pero después nos vuelve a poner cerca de personas, porque somos seres sociables. A los chiquitos los mandan al jardín para que sociabilicen, ¿sí? Y es que aprendan a compartir. Es que la vida no fue hecha para que la vivamos solos. Por eso, una de las preciosas expresiones de la Biblia acerca de iglesia y del pueblo de Dios es que Dios nos hace habitar en familia a los que nos sentimos desamparados. Que Dios es el padre de huérfanos, el defensor de las viudas. Esta expresión que por ahí es un dicho popular, ya estaba en el Salmo 68. Dios se encarga de amparar nuestra soledad.
Por eso podemos entender de que en la Biblia, aún en los momentos donde la gente se siente más sola y desamparada, aparece el Señor para decir, no tengas miedo, yo estoy con vos. Muy bien, me tomo este matecito para que no se enfríe. La soledad es algo feo. Antiguamente había una enfermedad que hasta el día de hoy, pero ya no es tan letal como en el pasado, que se llamaba la lepra, ¿sí? Aquí al norte de la ciudad, cerca de Recreo Sur, existía el leprosario y muchas veces iban hermanos a visitar a los que vivían ahí, se los atendía ahí y ya, si un lugar tiene como nombre ser el leprosario, el que está dentro se siente como se hace sentir el lugar donde vive y el que va a visitar va con todos los recaudos pertinentes a la lepra. Pero la lepra era una enfermedad muy triste porque primero aparecían algunas manchitas, después esas manchitas empezaban a correr por todo el cuerpo. Era tan letal que hay capítulos de la Biblia que se dedican a la prevención de esta enfermedad. Es una enfermedad que figura del pecado, pero una de las cosas que hacía era que empezaba a notarse externamente esta enfermedad que iba metiéndose en todas las áreas de la vida y no solamente iba rompiendo los tejidos de la piel, sino que iba rompiendo los tejidos de la mente, del corazón, de la familia. Porque si amabas a alguien y estabas leproso, quieras o no, te tenías que alejar de las personas que más querías. Otra de las cosas que causaba la lepra era una insensibilidad, que no importaba si te quemabas o si te pinchabas, porque la lepra quitaba la sensibilidad. O casualidad, la lepra era una de esas enfermedades que te hacían sentir más solo que nadie. ¿Te acordás alguna historia de la Biblia acerca de leprosos? Uno de los primeros milagros que hizo el Señor Jesús fue a ese hombre que se coló entre la multitud porque estaba prohibido que se acercara un hombre enfermo con esa enfermedad a pasarle cerca de algunos metros a la gente que estaba sana. Y te acordás que este hombre vino como haciendo una escapada, como algún delantero que se juega su última oportunidad para meter un gol antes de que termine el partido y se postra ante los pies de Jesús y le dice estas palabras, ¿te acordás? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo toca, ¿te acordás? Hacía mucho que ese hombre no recibió un abrazo y un toque de cariño, y Jesús lo sana, le dijo, quiero, sé limpio. Hay otras historias más acerca de leprosos, los 10 leprosos que a lo lejos le gritan al Señor que los sane, y Jesús le dijo, vayan a mostrarse al sacerdote, y mientras van corriendo todos quedan sanos, pero uno solo vuelve a dar gracias. Pero hay una historia que es interesante, es la época de Reyes. En 2 Reyes 5 aparece la historia del profeta Eliseo. ¿Y te acordás de ese hombre que era un general sirio llamado Naamán? Muy bien, doble A. Este hombre era muy valeroso, era muy reconocido, pero cuando llegaba a su casa, solamente su esposa y solamente el rey, como alguien más íntimo, sabían de que este hombre estaba leproso. La armadura que se ponía todos los días tapaba la terrible enfermedad que tenía. Así que este hombre que era aplaudido todos los días, mirándose al espejo, trataba de ver de que en las partes más visibles no se notara la terrible enfermedad que tuviera. Dios hizo un milagro en aquella época. Bueno, esta terrible enfermedad actúa tipo como la lepra, va avanzando y una de las primeras cosas que genera es soledad, otra de las segundas cosas que genera es el miedo, ¿sí? El miedo es algo que no corresponde solamente a los chiquitos. Siempre decimos esto, los chiquitos tienen miedos chiquitos. Los grandes tenemos miedos. ¿Sí? Tenemos miedos grandes. Una de las preciosas expresiones de David en el Salmo 34 es, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dentro de esa bolsa de todos mis temores aparecen un montón de cosas. Miedo a la muerte, miedo a quedarse solo, miedo al fracaso. Muchos de los salmos de David se titulan No destruyas. ¿Sabés cuál era el miedo mayor de David? Que lo que Dios le había prometido, por un error suyo o porque sus enemigos lo mataran antes, jamás llegaran a concretarse esos planes. Entonces él titulaba sus salmos No destruyas lo que planeaste para mí. ¿Cuántos miedos tenemos? ¿Y qué? Si empezás a escuchar todos los informativos y todas las campanas que hablan de que, bueno, estamos mal,
pero la cosa se va a poner peor. Y uno levanta los ojos y dice, ¿y qué me queda a mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿La plata me va a alcanzar? No. Y la cabeza empieza a suponer cosas que todavía no estoy viviendo, y es como le solía pasar a mis hijos cuando había que vacunarlos o había que ponerles una inyección. Sufrían antes de tiempo, o sea que la inyección le dolía 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque desde que salíamos de casa con la posibilidad de que el médico le diga hay que inyectarte un Reliberán, ya le empezaban a doler desde antes de que saliéramos. Entonces, ya, me duele la panza, ¿pero qué? Por el miedo que tengo. Entonces ya le dolía. Y existía la posibilidad de que no era un inyectable lo que le tenían que aplicar, pero ya les dolía antes de tiempo. El miedo nos hace sufrir las cosas antes de que pasen. Salomón solía decir que el miedo es como un lazo para el ser humano. Nos enlazamos solos. ¿Alguna vez escuchaste este término futbolístico? A este no lo marca nadie porque se marca solo. Bueno, el miedo nos marca solo. Nos va envolviendo. Y el miedo y la soledad no respetan credos. Podés ser musulmán, podés ser ateo, podés ser budista, podés ser un fiel creyente y sentirte solo y sentirte con miedo. Y se suman más síntomas. Uno puede sentir culpa. Ah, qué terrible que es la culpa. Hablaba con un amigo en esta semana que perdió a su papá. Y su papá no fue bueno con él. Son esas historias al revés, porque los padres tenemos que tratar de dar un ejemplo a los hijos, mostrarle amor, hacerlos crecer protegidos, porque para eso estamos. Pero fue al revés la cosa, una como tantas historias más. Y su papá falleció la semana pasada. Y él me decía con lágrimas en los ojos, tengo una mochila en la espalda, porque no pudimos arreglar. Porque cada vez que yo intentaba acercarme, él se ponía peor y me insultaba. Y antes de yo faltarle el respeto y decirle algo, prefería no ir. Y no sabía si así lo honraba o no lo honraba. Y cada vez que leía el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, me hacía tanto ruido acá adentro. Y hoy que se fue, me siento culpable. La verdad es que él no tenía la culpa de nada. Pero las culpas invaden tanto nuestra conciencia y la anulan que no podemos distinguir si realmente en algo tuvimos la culpa o no la tuvimos. Nos hacemos cargo. Hay cuántos hijos que se cargan la mochila pesada de que sus padres se separaron por culpa de ellos. Quiero que sepas algo liberador. Si papi y mami se separaron fue por culpa de ellos y por cosas que ellos tendrían que haber respetado y honrado. No fue por culpa de los hijos. Y por más revoltoso, rebelde y caprichoso que seas, nada justifica una ruptura. Pero a veces nos cargamos con esas cosas. Y como si eso fuera poco, a veces hay gente mandada a hacer, o si querés decirlo, que con el idioma del mismo infierno abre la boca y para sentirse mejor, o al menos creer que se siente mejor, empieza a culpar a todos los que lo rodean de las cosas que le pasan. ¿Es tan fácil echarle la culpa a los demás? Los demás tienen la culpa. Si no es el presidente anterior y el otro y el que va a venir. Pero ¿quién gobierna tu casa? Sos vos. Si te llevas mal con tu familia, no le eches la culpa al presidente. No estamos defendiendo a nadie. Pero a veces echamos la culpa a los demás y es una forma de tratar de sentirnos un poquito mejor. Nadie sana el tema de sus culpas culpando a los demás. Es tan terrible la culpa que algunos lo llaman como la peor de las torturas. Porque uno puede estar pasando su mejor momento físico, hacerse los análisis y que el chequeo dé bien. Uno puede estar pasando un momento tranquilo económicamente a pesar de todas las movidas mundiales y de nuestra Argentina. Uno puede estar pasando un momento familiar de armonía, gloria a Dios, y todas estas cosas están alineadas, bendito sea el nombre del Señor. Pero la culpa viene a destruir todo. Y puede ser el mejor día de sol y para mí está nublado y tormentoso, porque la culpa tiene esta capacidad de venir a asaltarnos justo en el mejor momento de nuestra vida. David decía en el Salmo 32, sentí que por mi culpa, todo mi verdor, toda mi juventud, todas mis ganas de vivir, todos mis proyectos empezaron a secarse como que estuviera en el medio del desierto. Hasta mis huesos empezaron a sentir
la culpa que me carcome. Por eso habla de las virtudes del perdón. Esta enfermedad tiene estos síntomas: soledad, miedo, culpa. Le sumamos alguna cosita más. Y bueno, era lógico de que venga este síntoma más, que es la tristeza. Qué triste cuando la tristeza se hace crónica, ¿sí? Qué triste cuando la tristeza es lo normal de mi vida. Cuando el emoticón de mi cara siempre está mostrando de que las cosas no están bien. El gozo de Dios es una de las fortalezas más grandes y uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado. Y nada justifica que el gozo de Dios, que es mi fuerza, no se me note y no me fortalezca todos los días. Porque el gozo de Dios no depende de cómo me va ni de cómo me siento, depende de que Él está conmigo. Él es nuestra fuente de gozo. David escribió en el Salmo 16: siento delicias al lado mío. Señor, en tu presencia hay un gozo completo. Me llenaste de alegría con tu presencia, suele decir en el Salmo 21. Esta enfermedad se mete y hace que la tristeza sea la óptica con la que vemos todas las cosas que nos pasan en la vida. Hay dos clases de tristeza. Hay una tristeza que es la más común, es la tristeza que lleva a querer morirnos, o a que la idea de querer quitarnos la vida, como decía Elías en un momento de bajón: basta, Señor, basta, basta, arráncame la vida de un tirón. No, así no decía. Bueno, estabas atento. Algo parecido dijo también Jonás: basta, Señor, no quiero seguir viviendo, quítame la vida. Son esas oraciones un poco locas que aparecen en la Biblia, ¿sí? Yo siempre digo que una forma más cristiana de decirlo es: Señor, llévame contigo, porque allá en el cielo todo es muchísimo mejor. El problema es que si yo acá en la tierra no he aprendido a disfrutar la presencia del Señor, no sé lo que estoy pidiendo muy bien. Es que quiero salir de esta situación que todos los días hace que la vida sea una lucha. Es cierto, la vida es una lucha, pero cuando uno la vive entristecido, la lucha es peor porque ya arranqué perdiendo. El apóstol Pablo dice que hay dos clases de tristeza: una tristeza que te lleva a la resignación, que te dan ganas de morir y que no te ayuda a cambiar nada, te ayuda a bajar los brazos y a dejarte llevar. Es lo que hay, es lo que tocó. Pero hay otra clase de tristeza, que es una tristeza que provoca el Espíritu de Dios. Es una tristeza que nos lleva a replantear la vida, a arrepentirnos, a cambiar nuestra forma de pensar, a descubrir la voluntad de Dios y a volvernos a Dios más que nunca. Dichoso aquel que siente esa clase de tristeza, porque no es una tristeza crónica, es una tristeza que es un trampolín para que nos encontremos, como dice el Salmo 43, con el Dios de la alegría y el Dios del gozo. Pero la tristeza es uno de los síntomas de esta enfermedad. Como si fuera poco, y no es menor, aparece el dolor. Hay dolores que uno los puede sentir y hay dolores que uno no sabe cómo contarlos. Jesús, cuando empieza a hacer sus primeros milagros en Galilea, Él sanó toda enfermedad y sanó toda dolencia. Esta palabra dolencia no tiene que ver con aquel que tenía quizás un dolor de cabeza o le dolía una costilla o tenía algún problema cada vez que cambiaba el tiempo, porque aunque no hubiera pronóstico, es como que algunas heridas te avisan antes de tiempo lo que va a pasar. Cuando la Biblia habla de dolencia, habla del dolor del alma, de dolores espirituales, de dolores que tampoco se pueden agarrar con la mano, pero que se sienten y cómo se sienten. Salomón solía decir esto: el ánimo de una persona soporta cualquier enfermedad. Lo que es insoportable es cuando el ánimo está enfermo. Y quiere decir que tengo un dolor que no lo quita la aspirina, como decía el hermano Juan Luis Guerra. Es un dolor que no se puede anestesiar. Es un dolor interno. Che, qué terrible es esta enfermedad. Imagino que ya debes haber descubierto de qué enfermedad estamos hablando. La serie de todos estos domingos de diciembre es Vino Jesús. Y sabés que Jesús vino y podría haber hecho cualquier otra cosa maravillosa en esta tierra. Algunos creen que Jesús, cuando vino a la tierra, podría haber acomodado la economía mundial y hubiera sido un gran estratega para que toda la tierra estuviera muy bien ordenadita.
que Él hubiera venido a juzgar con justicia y a condenar a todos los que hacían las cosas mal y a ordenar que todas las personas se llevaran bien. Que Jesús podía haber hecho florecer los desiertos, que podría haber hecho tantas otras cosas. Pero pobrecito, mirá cómo terminó en la cruz. Quiero decirte algo. Cuando el ángel le dijo a María cómo se tenía que llamar su hijo, no le dijo se va a llamar Josecito, Robertito, Jacinto o Pepe. Pepe y José era más o menos lo mismo. Le dijo se va a llamar Jesús. Se tiene que llamar Jesús. Porque Él vino a salvarnos de la peor enfermedad. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Es lo peor. El pecado es tan degradante que no solamente nos hace sentir estas cosas, despierta de nosotros lo peor. Pablo solía decir en el capítulo 7, versículo 15 de Romanos, la verdad que lo que hago no lo entiendo, porque leo la ley de Dios y me deleito, digo, wow, qué buenas son las promesas de Dios, quiero que se cumplan en mi vida, pero a la hora de ponerlo en acción, hago lo que no quería hacer. Y él lo explica de esta forma, el pecado se adueña de mi voluntad, se adueña de mi mente, corrompe mis sentidos, arruina mis relaciones y me aleja de Dios. Pero hay buenas noticias. Así como el pecado mata, nos mata eternamente si no solucionamos el tema de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el sacrificio de Jesús, y nos va matando de a poco durante la vida, porque estos síntomas van creciendo. Y sabes que aparte de todas estas cosas, el pecado lo que más degrada es nuestra personalidad. ¿Vos sabés por qué el ser humano cada vez es más egoísta, más violento, más orgulloso, más soberbio, más perverso? Porque esta enfermedad letal del pecado se empieza a adueñar de todas las áreas de nuestra vida y va destruyendo todo lo bueno que Dios nos ha dado. Todo. Pero Jesús, su nombre significa Salvador. Vino a salvarnos de esto. Por eso lo mejor que podía haber hecho es dar la vida en la cruz para que a través de sus heridas nosotros seamos sanados. Todas las enfermedades, todos los síntomas del pecado, todas las dolencias fueron descargadas sobre Jesús. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué a Jesús lo desfiguraron tanto? ¿Y por qué parecía una raíz de tierra seca, el más hermoso de los hijos de los hombres? Porque todo el castigo, el sufrimiento, los síntomas, todo el proceso del pecado fue descargado sobre Jesús en la cruz. Para que vos y yo, porque Él fue castigado en nuestro lugar, tengamos paz. Y por sus heridas nosotros fuimos curados. Esto es algo maravilloso. Ahora, cabe la pregunta. Bueno, la mayoría de los que estamos acá alguna vez le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y tenemos salvación eterna porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y por haber recibido a Jesús, Dios nos da esta alta dignidad de ser llamados hijos de Dios y está buenísimo. Y empezamos a sentir cosas que solamente produce el Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Decir, wow, es todo lo contrario a lo que produce esta enfermedad letal del pecado. Pero seamos sinceros, somos cristianos, pero el poncho no aparece, decía un amigo. Somos cristianos, pero a veces tenemos miedos que nos da vergüenza confesar. Y aunque Jesús cargó con todas nuestras culpas, nuestra conciencia está tan susceptible que cualquier cosita que nos pasa como le pasó a esa viuda de Sarepta que recibió y alojó, no sé si buscó por Booking o por dónde, Elías, alojamiento para esa época, pero le cayó a la viuda sin que ella lo esperara demasiado y se quedó un tiempito en su casa. Ahora, nunca faltó el aceite ni la harina en la casa de la viuda como el profeta Elías le había dicho. Y aunque había escasez en todo el mundo, en ese lugar no había escasez porque estaba el profeta de Dios y Dios estaba con él. Ahora pasó algo, ¿te acordás? Esa viuda tenía un único hijo, al cual amaba y era su máxima herencia. Muere ese hijo. ¿Y sabés cuáles son las palabras de la viuda? Que no sabemos cómo se llamaba. Va al profeta Elías y le dice: ¿viniste a recordarme los pecados de mi juventud? ¿Vos viniste como el ángel justiciero de Dios para matar a mi hijo? Cuando uno cree en el perdón de Dios pero se sigue sintiendo culpable, atribuye a todo lo que le pasa
a las culpas que tiene, a las cosas que hizo en el pasado. Esto es algo muy recurrente. Estábamos enseñando la semana pasada con un grupo en la iglesia sobre hacer el devocional todos los días. Y bueno, y hablábamos de que, bueno, si algún día se te chispoteó y no pasó, bueno, seguí el otro día, pero no te sientas culpable, porque la culpa no te ayuda a avanzar, te hace sentirte aislado. Y después una señora decía, ay, ¿cómo me llegó eso que dijiste? Bueno, tampoco fue gran cosa, que no te sientas culpable si necesitas el devocional, trata de hacerlo, porque cada día es maravilloso seguir a Jesús. Pero ella decía, cuando yo no hacía el devocional me sentía tan culpable que hasta cada cosita que me pasaba era, Dios me está castigando porque no hice el devocional. Es un ejemplo a veces demasiado sencillo. Ahora, potencialo a cosas más grandes que nos pasan. Cuando uno empieza a decir, esto me pasa por lo que hice. Y si bien es cierto que hay una ley que no podemos rebatir, que lo que uno siembra lo cosecha, es cierto de que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Va a pasar un amigo a tocar una canción. Dice esto el apóstol Pedro, hablando de para qué vino Jesús. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino a salvarnos de la condenación eterna que produce nuestro pecado, pero vino a sanarnos de los defectos del pecado que tanto daño nos hacen acá en la tierra. Cuando él estaba defendiéndose junto con su amigo Juan, delante del Sanedrín, los gobernantes judíos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice esto: y en ningún otro hay salvación, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cada vez que mires el cielo, acordate que la única salvación que hay debajo del cielo es el nombre de Jesús. Y a veces, te decía que como cristianos seguimos sufriendo estos síntomas. Y bueno, estamos en un mundo pecador, somos pecadores. Pero acá está el tema. Seguir a Jesús es un tratamiento prolongado, no es solamente encontrarme con Él para que perdone mis pecados, solucione mi tema eterno, sino que todos los días necesito tomar mi cruz y decidir seguirlo cada día. Algo así lo decía Pablo en Romanos 6, él decía: considérate muerto para el pecado y vivo para Dios a través de Cristo Jesús. Un amigo solía decir esto: si te llama el pecado por teléfono, decile, en este momento no te puedo atender. Considérate que estás muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y ahí sigue diciendo algo maravilloso. El pecado no tiene que seguir reinando en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus emociones, de modo que terminás sirviéndole como que fueras un esclavo. Y sigue diciendo esto: si antes entregabas tu cuerpo y todo lo que sos y lo presentabas como un sacrificio al pecado, le obedecías sin replicar y sin decir por qué, dice esta frase excelente, Romanos 6: de ahora en más el pecado no se puede adueñar de tu vida, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo explica esto: la ley vino a ayudarnos a entender lo que era el pecado y lo malo que era el pecado, lo asqueroso que era el pecado, lo destructivo y que era la peor enfermedad de todas. La ley solamente sirve para eso, para mostrarnos nuestros errores y llevarnos desesperadamente a la cruz y saber de que Jesús vino para borrar nuestra maldad, limpiar nuestra conciencia, acompañar nuestra soledad, alegrar nuestra tristeza, hacer huir a nuestros temores con su perfecto amor, quitar nuestras culpas y darnos la justicia de Él a través de la fe, quitar nuestro dolor y poner dentro de nosotros de esa vida abundante por el poder de su Espíritu. En esta mañanita, ¿cómo estás? Si sos un hijo de Dios y todavía el pecado te sigue teniendo de hijo en algunos hábitos, en algunas formas de pensar, te quiero decir que Jesús ya vino Jesús. Y su nombre es tan poderoso
que por confiar en Él y por buscarlo todos los días como tratamiento prolongado, decidir seguirlo, escucharlo, amarlo, dejarte enseñar por el Maestro de los Maestros, darle la autoridad a aquel que es el Señor de los señores y al Rey de los reyes, a que sea tu Rey y tu Señor. Tenés garantizado de que aunque vivimos en un mundo cada vez más pecador, que se avecina a los juicios que Jesús ya anticipó, podés vivir en luz, caminar en santidad, estando totalmente libre del pecado. Porque los que somos de Cristo, decía Pablo a los Gálatas, hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros malos deseos ahí en la cruz junto con Él. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos, vamos a orar. ¿Cómo estás? Pocas cosas nos ayudan a entender lo maravilloso de la misericordia de Dios, como entender la justicia que recaía sobre nosotros. Pocas cosas nos hacen entender lo maravilloso que es que Jesús haya venido a salvarnos de nuestros pecados, como entender lo letal que es el pecado. Jesús no vino a cortar ramitas y a podar algo que no estaba bien en nuestra vida. Vino a tratar nuestro peor problema de fondo y arrancarlo de raíz. Vino a terminar con el poder del pecado en nuestra vida. Esta puede ser tu mañana, donde amanezca el sol de justicia en la oscuridad de tu corazón y le digas: Señor, creo que me amás, te pido que perdones mis pecados, me arrepiento, creo que en la cruz pagaste con mis pecados, que sepultaste toda mi maldad cuando fuiste a la tumba, pero que resucitaste y hoy tenés poder para darme vida nueva. Quiero esa vida nueva. Si como hijo de Dios te has acostumbrado a los síntomas del pecado, quiero decirte que ya el pecado no puede ni reinar, ni estás obligado a obedecerlo a través de tus deseos o esas pasiones que te quieren gobernar. El pecado no se puede enseñorear de vos porque ahora tenés un nuevo Señor. Alguien que venció al pecado para siempre. No dejes que vuelva a aflorar el pecado cuando Jesús vino a vencer y a sanarte de la peor de las enfermedades. No hay mejor alabanza que la que brota de aquel corazón perdonado, agradecido. No hay mejor pasión que se despierta por el Salvador que cuando entendemos lo terrible que era el pecado y las cosas que iba a seguir causando, degradando nuestra vida. Pero vino Jesús. Y debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Merece que al recordar aquella cruz, le alabemos con todo el corazón.